Sí, la habilito. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Este es un nuevo ciclo de los seminarios del CIAEC, del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, que funciona en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es una alegría reiniciar este ciclo. Tenemos por ahora programados un seminario por mes aproximadamente, donde la idea es compartir entre todos y todas nuevos temas, debates sobre cuestiones específicas que estén vinculadas a la didáctica de las ciencias. Es una actividad que venimos haciendo ya desde hace muchos años, no sé cuánto, ni me acuerdo. eh, la estamos haciendo siempre virtual porque nos parece importante darle la oportunidad a colegas de distintas partes del país y de otros países inclusive que siempre nos acompañan, a que puedan participar, ¿no? Más allá de cuestiones que a veces trabajamos de manera presencial en la facultad, pero bueno, el tema de los seminarios nos parece que a partir de la pandemia, cuando descubrimos el Zoom y todas estas posibilidades, nos parece algo que es muy útil. Para los que son de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, estos seminarios formarían parte o se consideran dentro de lo que son los seminarios departamentales con validez para el curso de doctorado. Incluso si hay alguno de la facultad que necesite sumar seminarios, este seminario lo podría presentar porque forma parte de esa actividad que es propia de la Secretaría de Posgrados de la facultad. Bueno, les decía, estamos iniciando un poco tarde porque la Semana Santa nos atrasó a todos, bueno, y con las noticias que hemos tenido estos días, pero bueno, estamos largando. Tenemos en una profesora de México. Bueno, sí, después, eso aclaralo cuando completes el formulario, no veo el nombre de esta profesora. En los datos que ponen, aclaren de dónde son y cómo tiene que ser, o lo ponen con el nombre, ¿no? Como para que quede bien claro cómo necesitan la constancia. Bueno, les decía, en esta oportunidad tenemos o largamos los seminarios con el seminario de Teresa Quintero. Ella es magíster en educación, en ciencias y está haciendo la tesis de doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ella trabaja y es profe de química y física en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella está en este momento en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Hago estas aclaraciones más que nada para los que no son de Argentina y entonces se ubiquen geográficamente, como estamos todos dispersos, ocupando distintas localidades de la Argentina y los alrededores, porque había una compañera de México, así que estamos esparcidos por todo el continente, lo cual nos da mucha alegría. En esta oportunidad tenemos, bueno, la oportunidad de escuchar lo que nos va a contar Teresa. Para aquellos que no conocen la modalidad de estos seminarios, la idea es que al principio Teresa exponga su presentación. Se puede interrumpir, se puede interrumpir. Si alguien no ve o no se escucha o quedó, no sé, torcido o algo y quieren hacer un comentario e interrumpir, no hay ningún problema. Y si nadie interrumpe, sí vamos a dejar para el final de la sesión las preguntas, comentarios, sugerencias, cuestiones que ustedes consideren que puede ser un aporte para la disertante, y también nos interesa que puedan debatir entre ustedes y hacer comentarios y bueno, apropiarse de los temas, los intereses y los contenidos que hablamos. Entonces, Tere, ¿querés que comparta yo? Así vos los seguís viendo, los compañeros. No, porque los miro acá al costado.
porque así yo voy a mi ritmo, vos me vas Bueno, a ir marcando el ritmo. no, Esta yo vez me quiero te... marcar yo el ritmo. Dale, dale, No, 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 no. Comparto, comparto. Cualquier cosa, compartimos. si veo que no puedo, te pido. Total, vos lo Dale. tenés. No, los puedo ver acá al costado. Me dicen cuando lo estén viendo como Ahí lo presentación. estamos viendo como presentación y entonces me muteo, ¿sabes? Ok, yo cualquier cosa les pido ayuda. Si ven que me dejan de escuchar o pasa algo, por favor háblenme. Yo igualmente los estoy viendo al costado derecho, así que si miran que veo para el costado derecho, porque los estoy viendo ahí en fila, a los que Dale. tienen la cámara prendida. Chiquititos, eso sí, no les reconozco las caras. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto de encontrarme de nuevo, que empecemos los seminarios, que me toque iniciar los seminarios. Este año me toca organizarlos e iniciarlos. Les voy a contar un trabajo que venimos haciendo con la doctora Lorenzo y el doctor Gutiérrez Barreondo sobre el uso de conceptos termodinámicos en una física básica, en este caso específico, para la carrera de ingeniería agronómica. No sé por qué no avanza. Bien. El seminario está organizado en una introducción en la que les voy a contar las bases, los objetivos que tuvimos, la metodología y las conclusiones a las que hemos arribado hasta ahora. Este trabajo lo hemos presentado, bueno, va a ser presentado, ha sido enviado para su evaluación para el Congreso CIEDUC y bueno, empecemos con lo que tiene que ver con la introducción, qué es lo que estamos trabajando o en qué nos estamos basando en particular para este trabajo. Eh, Nuestro ámbito de trabajo tiene que ver con la investigación en la educación de las ciencias experimentales y la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales en el nivel superior, en específico en la universidad. Este es un ámbito que tiene sus características propias, que requiere ser investigada la forma en que enseñamos y que aprenden nuestros estudiantes, que es particular, porque además los conceptos que se trabajan de la disciplina, específicamente de las disciplinas físicas y químicas, y bueno, y todas las ciencias naturales, son diferentes al cómo se los trabajan en los otros niveles, donde se está formando profesionales, donde hay todas unas características muy diferente al resto de los niveles y que hace que sea un campo que va emergiendo dentro de la educación en ciencias, en la investigación en educación en ciencias experimentales. Particularmente, nuestro interés está puesto en la enseñanza de tópicos y de temáticas que tienen abstracción, complejidad, como es la termodinámica, en las carreras de ciencias e ingeniería. Desde hace ya bastantes años se habla que estos tópicos, como la termodinámica, son un fuerte desafío para los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje, pero también que se presentan dificultades en la enseñanza de estos temas. Conceptos como trabajo, energía, entropía, son conceptos que preocupan no solo a los investigadores en educación en ciencias, sino también a los profesores y docentes que están en las aulas y que ven que a pesar de la enseñanza que se lleva, eh, luego del trabajo de estas temáticas, persisten las concepciones erróneas entre sus estudiantes. Hay muchos trabajos sobre estas temáticas, sobre los obstáculos, sobre distintos niveles en general, en el nivel secundario, no hay tantos trabajos en el nivel universitario, cada vez están creciendo en los últimos años los trabajos a nivel universitario. Yo ahí solamente puse algunas referencias que sirven de base este, para estas temáticas. Bueno, dentro de esta base podemos
comentarles cuál es el objetivo los objetivos de nuestro estudio. En principio, en este trabajo que les estoy comentando, eh, nos pusimos como objetivo, primer objetivo, detectar cuáles eran las dificultades que tenían los estudiantes de esta física básica para aplicar los conceptos que están involucrados en el primer principio de la termodinámica en la resolución de algunos problemas. Y comparar cómo lo hacían el uso de esos conceptos antes de la instrucción, antes del trabajo de la unidad de termodinámica y luego de la misma. ¿Qué les voy a contar un poco en la metodología? Bueno, este primer trabajo que estamos presentándoles ahora tiene un alcance descriptivo. Hablemos un poco del contexto. El contexto en el que se llevó a cabo fue un curso de física para ingeniería agronómica, un curso de primer año de una universidad de la República Argentina. Ahí pueden ver en el mapa más o menos dónde está la ciudad de Río Cuarto. Em, es una zona agrícola ganadera para los que no conocen el país, y la ciudad está en el sur de la provincia de Córdoba. Participaron los estudiantes de la asignatura, hicimos un análisis de las respuestas a ese cuestionario, de un pre y un post-test, y también les voy a ir comentando después un poco sobre cuál fue el instrumento y cómo hicimos, qué técnicas de análisis trabajamos sobre ese instrumento. Ahondemos un poco en el contexto y qué es lo que se enseña en esa física básica. Esa física básica, como creo yo, las físicas básicas de cualquier universidad argentina, tiene un poco de mecánica clásica, de mecánica del cuerpo, del punto y el cuerpo rígido, o sea, de sólidos, cinemática, estática y dinámica, y algo de trabajo y energía, y estática y dinámica de los fluidos, termodinámica y electricidad y magnetismo. Piensen que esto se da en un solo cuatrimestre, es una física que llamamos general o básica, en la que la profundidad con la que se pueden dar estos contenidos no es muy grande. Entonces, lo que se hace es una selección en estos contenidos de eh, cuáles son los que son esenciales para que aprenda un ingeniero agrónomo y que van a ser requeridos en las materias que son correlativas con estas y en las que son fundamentales para su desempeño profesional. Todos los contenidos están volcados hacia problemas que tengan que ver justamente con la ingeniería agronómica, que tengan que ver con el contexto de esa ingeniería. O sea, si bien es una física básica, no resuelven problemas que sean los típicos de decir un auto que se cruza con una moto en un semáforo. La idea es que los problemas y las situaciones que trabajen sean contextuales. Igualmente, en este cuestionario que trabajamos de termodinámica, no es un cuestionario más general de una termodinámica básica que no está tan trabajada hacia el ámbito de la agronómica. ¿Quiénes participaron? Bueno, la asignatura en el cuatrimestre pasado que fue el segundo cuatrimestre de primer año, del 2024, tuvo 196 estudiantes, pero los que completaron el test en el pretest fueron 136 y en el post 110. De esos estudiantes, solo 97 contestaron en las dos oportunidades. Así que nos quedamos con una muestra de 97 estudiantes. Bueno, ¿cómo estaba el instrumento o en qué consistía el instrumento? El instrumento que utilizamos fue un cuestionario sobre termodinámica que desarrolló la profesora González Castro en el 2022. Ella lo hizo en el marco del máster del profesorado en educación secundaria obligatoria y bachillerato de formación profesional y enseñanza de idiomas de la Universidad de Valladolid. Ese cuestionario lo adaptamos para Argentina, un poco en cuanto a algunos términos, y
tiene 8 preguntas que son mayoritariamente de respuestas cerradas, que están en relación a energía interna, trabajo, calor, siempre en sistemas gaseosos. O sea, la aplicación en general del primer principio o de algunos conceptos básicos en sistemas gaseosos. En este trabajo solo presentamos las respuestas y el análisis en detalle de 2 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con evaluar la comprensión del primer principio de la termodinámica en procesos isotérmicos, y la pregunta 2 aborda conceptos básicos: sistemas cerrados, paredes antiabáticas, calor, trabajo y función de estado. ¿Cómo aplicamos el cuestionario? Lo hicimos a través de un enlace de Google Form, de un formulario de Google. Lo hicimos unas semanas antes de dictar el tema de termodinámica y 2 semanas después de dar la unidad de termo. Las 2 preguntas que les hacía referencia, la primera es una pregunta bastante clásica: ¿qué pasa si uno tiene en un émbolo, jeringa, se comprime ese émbolo de manera que la temperatura permanece constante? Y se les pregunta que indiquen y razonen cuál de los siguientes ítems son correctos. Ahí hay 2 ítems que hablan sobre transferencia de calor del exterior del gas y del gas al exterior, y los otros de no transferencia, o sea que son los negados. Los 2 primeros son la no transferencia, los que siguen, el C y el D, la transferencia, y por último, si se pueden dar las situaciones. En este caso tenemos una compresión isotérmica, y en la pregunta 2, que estamos hablando sobre si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y que justifiquen. En cada una de estas tenían que justificar, tanto para las verdaderas como para las falsas. Como ustedes ven, se habla de que es un sistema cerrado, bueno, si el calor y el trabajo son formas de energía, sobre un sistema diabático, si puede dejar pasar o no calor. Entonces estamos hablando de conceptos básicos y que ver cuán han interpretado esos conceptos. ¿Cómo trabajamos para el análisis? En principio, trabajamos con las medias y las frecuencias para las preguntas. Hicimos el análisis de medias y frecuencias para las preguntas, ya tanto correctas, en el pre y en el post-test, y los comparamos. Y también hicimos un abordaje de tipo más cualitativo, trabajando con categorías para analizar las justificaciones que los estudiantes daban. En la tabla 2 pueden ver una descripción de las categorías que fuimos trabajando para el análisis de la pregunta, digamos, del ítem D, el cual eh, recién les mostraba. El ítem D para la pregunta 2 es si nos encontramos con un proceso isocórico, si el calor era una función de estado. Entonces, ese ítem es un ítem falso, que en esa categoría lo subdividimos en si es falso, o en B, si afirma que es verdadero, y subdividimos esa categoría viendo si, bueno, si afirma que es falso, si su argumentación era correcta, si puede identificar que es un proceso isocórico, si aplica bien el primer principio, si entiende que el calor no es una función de estado, bueno, o si solamente sabe parte de esa premisa, ¿no? Y en el caso de que sea falsa, que la ponga como verdadera, nos fijamos si la argumentación que usa es correcta, si el proceso, si identifica si el proceso es isocórico, cómo usa el primer principio, y también establecimos como categorías que la respuesta fuese que no explicara la respuesta, que hay casos en los que se da que los estudiantes no la explican, o que la respuesta fuera incoherente, o directamente que no contestara este, la misma. Veamos un poco sobre los resultados. En principio, lo que hicimos fue calcular las medias de respuestas correctas entre el post-test y el pre-test. Se vio una mejoría, un aumento en las respuestas, aunque no es muy significativo. Entonces,
un poco nos puede decir eso, bueno, sí, podemos decir hubo una leve mejoría, pero podemos ir más a fondo analizando cada una de las preguntas y ver qué pasó al interior de las respuestas. Entonces, en la pregunta 1 podemos ver tanto en la tabla 3 como en el gráfico, que por ahí nos puede resultar un poco más sencillo, que para los ítems que son correctos, que serían la categoría, la respuesta A y la D, o la combinación de ambas, encontramos que en el post-test, tanto la respuesta A sola como la combinación de ambas disminuye y hay un significativo aumento de la selección del índice de la respuesta D. En este caso podemos ver que ese aumento nos podría estar diciendo que hay una mejor comprensión sobre el proceso, si ustedes, para que puedan recordar qué era D, volvemos un poco a la pregunta. Si ustedes se fijan, dentro las opciones correctas podrían ser A, que no hay transferencia de calor del exterior al gas. Recuerden que estamos hablando de una compresión isotérmica, que hay transferencia de calor del gas hacia el exterior. Esas A y D serían las correctas o la combinación de ambas. ¿Bien? Entonces, si volvemos al sistema, podemos pensar que los estudiantes están comprendiendo mejor el proceso, pero no logran entender que tampoco tiene que haber un pasaje de energía en forma de calor al sistema, porque si no la temperatura también aumentaría. ¿Bien? Entonces, todavía no están limpiando o comprendiendo el proceso que involucra el ítem A. En el caso de la pregunta 2, hay un reconocimiento del inciso A como verdadero y del inciso D que aumenta en el post-test. Ustedes se fijan, tanto el A como el D aumentan. En ese caso, les recuerdo que el A es el que, volvemos, el A era el que nos hablaba de un sistema cerrado, y el D, que si nos encontrábamos con un proceso isocórico, que el calor es función de estado. Entonces, fíjense que los estudiantes logran, luego de la instrucción, una leve mejoría en comprender lo que es un sistema cerrado y en reconocer que el calor no es una función de estado, aunque no logran todavía identificar como falsas los otros dos ítems que tienen que ver con que calor y trabajo no son formas de energía en el caso B, perdón, en el caso C, y que no logran tampoco entender bien lo que es un proceso adiabático. Si cuando vamos a analizar las categorías desde el punto de vista más cualitativo, cuáles son los argumentos que estos estudiantes estuvieron dando para el caso del inciso D, que tenía que ver con los procesos isocóricos, vemos que los estudiantes logran dar mejores argumentos. Vemos que los argumentos en la categoría A aumentan de un 9,3% en el pretest a un 40,2%, pero siguen persistiendo respuestas incorrectas, aunque logran responder bien a los ítems y ponerles correctamente verdadero o falso, sus argumentos siguen algunos siendo incorrectos. De hecho, acá les muestro algunos ejemplos. Podemos ver en el caso del estudiante 6 que define un poco lo que es un proceso isocórico y considera bastante bien lo que es el primer principio y puede dar una respuesta más o menos fundamentada de lo que eligió. Después podemos ver un caso de una respuesta incompleta, como es en el 63, que marca que es falso, pero que eh, el calor no es función de estado porque depende del camino.